muy buenos días. El Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Hoy estamos nuevamente estudiando la palabra del Señor para gloria y honra de nuestro Dios. Es la guianza del Espíritu Santo quien nos va a ministrar. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos va a hablar en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias siempre al Señor. Vamos a orar, por favor, hermanos. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias, queremos encomendarte a ti, Señor, entregarnos en tus benditas manos. Amén. Pedirte de que tú nos guíes, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, tome el control de cada uno de nosotros, Señor. Tanto de mi persona como de nuestros hermanos que están en sintonía viendo este video. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar. Vamos a estar estudiando la primera epístola del apóstol Juan. Hemos estado viendo los primeros versículos donde hemos visto hay tantas cosas importantes, ¿no? Una de las cosas es la deidad, es nuestro Dios encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso empieza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Ya dijimos, el verbo de Dios es Jesucristo nuestro Amén, Señor. Él es la palabra encarnada. Es Dios, la deidad misma, hecho hombre para lavar nuestros pecados con su preciosa sangre. Entonces hemos visto, dice la palabra del Señor, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y hemos testificado. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Evidentemente nuestro Señor Jesucristo estaba con el Padre. Él vino para tomar nuestro lugar. Lo que hemos visto y oído, y eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es evidente, hermanos. Tenemos que tener una relación única con Él, con nuestro Padre Celestial y también con nuestro Señor Jesucristo. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso saber de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, sí, En el verso 5 dice, este es el mensaje que hemos oído. De Él y os anunciamos, Dios es luz. Sí, nuestro Dios es luz. Y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, debemos andar, dice, en luz. Y no andar en tinieblas. Si andamos en tinieblas y no practicamos, no estamos practicando la verdad. O sea, nosotros no podemos estar, hermanos, todavía en el pecado. No podemos estar en la oscuridad porque somos hijos de luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Sí, hermanos, esto es verdad. Cuando nosotros como cristianos nos llevamos bien, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque estamos en la luz que es Cristo Jesús. Sí, Señor. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora el verso 8 dice, nos habla del pecado, hermanos. Nosotros no podemos decir, no tenemos pecado, ¿no? Nosotros no, hay personas que cuando se les comparte o se les predica la palabra del Señor, dicen, no, pero yo no he hecho nada malo, yo siempre soy una buena persona. Si decimos que no tenemos pecado, dice, escuche esto, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, dice, no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Jesucristo nuestro Señor. No está pues en nosotros. Si nosotros, hermanos, decimos que no hay pecado, como las personas que cuando se les habla o quizás escuchan el Evangelio, dicen, no tenés pecado. Ahora nosotros, hermanos, nosotros fallamos. Usted falla, yo fallo. Nosotros cometemos a veces faltas hasta con el pensamiento, con palabras, a veces hasta con los hechos, ¿no? Entonces dice la palabra de Señor, si tenemos este pecado, tenemos que confesar. Nuestro Señor nos va a ayudar porque es nuestro abogado. Mire, escuche lo que dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Nos limpia de toda maldad, pero hay que confesar.
Hay que reconocer. No se puede decir, ¿saben qué, hermanos? A veces cometemos el error de decir, Señor, quizás he hecho mal, Señor. ¿Has hecho mal o no has hecho mal? Si no has hecho mal, no he hecho mal, Señor. ¿Ven? Dios sabe. Pero si has hecho mal o alguna cosa, decir, Señor, he cometido esto. Entonces, ¿por qué dice esto? No? Él nos limpia de toda nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, al decir eso, hermanos, ay, no sé, Señor, quizás, tal vez le he ofendido a esta persona, o tal vez se ha enojado. No es que tal vez se ha enojado, Señor, porque está molesta por las palabras que he dicho. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y su palabra no está en nosotros, dice. Ahora en el capítulo 2, el versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, hermanos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Él es quien nos defiende. Pero hay que confesar, hay que reconocer. Tenemos que aprender, hermanos, a reconocer nuestra falta delante de Dios y decir, Señor, en esto he fallado. A veces en el hogar, hermanos, ¿no? Como matrimonio, como personas, hermanos, a veces nos molestamos y no queremos arreglar porque decimos, no hemos fallado nada. Sin embargo, la palabra de Dios dice, te enojaste, has pecado. ¿Estás molesto de algo? Has pecado. Por eso dice, ¿no? Que no debemos pecar. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Nuestro Señor nos va a defender si confesamos. No decir, no, Él me va a defender, ¿no? Él no sabe. No, hay que confesar. Nuestros labios tienen que decir, Señor, reconozco esto. Esto he hecho. Esto he cometido. El verso 2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propicio? ¿No? Propicio quiere decir que es un pago necesario. Él hizo. Realmente ha sido cabal por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él ha sido propicio. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree tenga, dice, no se pierda, dice en primer lugar, sino tenga vida eterna. Amén. Así que qué importante es eso. ¿No? Decir, Señor, sí, el Señor dio su vida por todo el mundo. ¿Pero todo el mundo son cristianos? No, hermanos. Sino aquellos que creen en Él. Aquel que cree en el tiempo presente dice, Señor, yo creo en ti. Perdóname, Señor. Amén, Señor. Ese tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque ha creído. Y en esto sabemos, dice, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si guardamos la palabra de Dios, porque toda la palabra es el mandamiento de Dios. No solamente cuando hablamos de mandamiento, a veces directamente pensamos solamente en los 10 mandamientos. No, la palabra de Dios está llena de mandamientos. Tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no hagas esto. Y aún más podemos quizás aprender en el libro de Proverbios, ¿no? En Proverbios, hermanos, realmente nos dice, si haces esto, no hagas esto. O si dices esto, que no se cometa esto. Entonces, es una advertencia muy hermosa en el libro de Proverbios. Le animo a que usted alguna vez pueda leer el libro de Proverbios. El que dice, yo le conozco, dice el verso 4, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. El que no guarda la palabra de Dios. La verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, dice, mire aquí nos confirma, ¿no? Pero el que guarda su palabra en este,
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Hermanos, se predica la palabra del Señor precisamente para que no cometamos errores. Usted va a la iglesia, usted se congrega, Amén, Señor. está constantemente reunido en la reunión. Hermanos, es para aprender. Amén. No es porque, bueno, es que tengo que ir pues a la congregación. Tengo que estar ahí. No, aprenda. Si usted no está aprendiendo, hermanos, tenga cuidado. Usted tiene que aprender. Usted tiene que saber cómo debe conducirse. Por eso la palabra de Dios nos dice que la vida cristiana es como una profesión. La vida cristiana, hermanos, es como estar en una actividad seria. Amén. No podemos decir, no puedo, no debo, no me gusta, no. El que dice, mire el verso 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él andó. ¿Quiere ver un pasaje conmigo? A ver, vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15. Sí, Juan 13, 15, dice lo siguiente. ¿Qué dice? A ver. Dice, Desde el 13, a ver, leeremos. Dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien porque soy maestro y soy señor. Pues si soy señor y el maestro, y como señor y maestro ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor se humilló, hermanos. Se humilló y nos mostró, hermanos, de que Él realmente nos ama mucho. ¿Cómo podía alguien decir, te voy a lavar los pies? Tus pies están sucios. Uno puede decir, ¿para qué? ¿Por qué? No. Como Pedro, ¿no? No, Señor, yo no voy a permitir que me laves los pies. Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, Señor, todo mi cuerpo, lávame nomás. Tampoco es así, ¿no? Porque dice que los pies, hermanos, mira aquí en este ejemplo es muy interesante, los pies se contaminan. ¿Dónde se contamina? En este mundo. No es que la tierra se ha pegado a nuestros pies únicamente, ¿no? Porque es figura de lo que el mundo tiene. ¿Qué nos ofrece este mundo, hermanos? Pecado, mentira, engaño, palabras feas, deshonestas y todo eso. Entonces tenemos que limpiarnos de eso. ¿Y qué nos limpia hoy en día? ¿Qué nos limpia? Usted tiene que venir alguien con un bañadorcito de agua. Y así como el Señor nos dio ese ejemplo, ¿no? Que es lindo, es hermoso, pero es una figura de lo que tenemos que hacer. El Señor limpió a sus discípulos con agua y les secó, dice, sus pies. Y dijo, tienen que ser limpiados. La palabra de Dios nos limpia, hermanos. La palabra de Dios es agua. Por eso dice, ¿no? Debemos andar como Él anduvo. Hermanos, os escribo mandamiento nuevo. Perdón. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Dice. No es un mandamiento, no es recién, no están aprendiendo recién, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ese es el mandamiento. ¿Ve? La palabra de Dios, hermanos, nos enseña cómo debemos caminar, qué debemos hacer como cristianos, cuál debe ser nuestro comportamiento delante de Dios. Sin embargo, dice, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz. Mire, el mandamiento que Dios ese es el mandamiento nuevo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tinieblas.
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea, el amor, hermanos, debe ser espontáneo, desinteresado. El amor es para todos. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque Dios nos ama. Dios ama a todos. Amén, Señor. Dios ama al que necesita, Gracias, al que Señor. busca a Dios. Sí, sí. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora empieza a decirnos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Y de cómo nos llama? Nos dice hijitos, con mucho afecto fraternal. Han sido perdonados por su nombre, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay que olvidarse, hermanos. Les hablo, me dirijo a aquellos hermanos que recién han conocido al Señor. Tus pecados han sido perdonados. Amén, Señor. No tienes que recordar y decir, no, yo era así, yo he hecho tal cosa. Dios nos ha perdonado si tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Os escribo a vosotros padres, dice. A los papás. Ya sea un papá en la casa, o tal vez un papá que siempre cuida de los más jóvenes, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Hemos conocido al Padre. Os he escrito. ¿Se acuerda cuando dice? Le dicen los discípulos al Señor, ¿no? Le dice, Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo estoy con vosotros y no me han conocido. Y no han conocido al Padre. Realmente nuestro Señor Jesucristo es el Padre. Es el Hijo y es el Espíritu Santo. Si hemos conocido, si tenemos a Cristo Jesús, tenemos al Padre. Os he escrito, dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Todos nosotros, hermanos, hemos conocido jóvenes. Amén. Yo he conocido bastante joven. Gracias a Dios. Gracias, papá. Gracias. Cuando conocí al Señor, hermanos, tenía 20 años. Todos estos años siempre lo busco al Señor. Yo le animo, hermanos, nunca se canse. Nunca se canse de buscar al Señor. Y procure siempre estar bien delante de Él. Amén, Señor. Ponga de su parte. Sí, sí. Aprenda la conducta del cristiano. Aprenda cómo debe ser un cristiano. Entonces dice, hermanos, que, y esto yo creo que esta palabra se cumple en nosotros, cuando nos dice, no, a los padres, a los jóvenes. Cuando uno es joven, hermanos, somos fuertes. Amén. Somos fuertes en todo sentido. Un joven es fuerte, hermano, puede hacer cosas, puede hacer actividades, puede salir a caminar, puede predicar. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Amén. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Sí, don Maligno. Hermanos, un joven, hermanos, con la actitud que tiene, con ese optimismo que tiene, con esa fortaleza que tiene, el enemigo no puede hacer nada, hermanos. Si nosotros estamos al lado del Señor, estamos con la palabra, Amén. estamos cumpliendo la palabra de Dios. A partir del verso 15 nos habla de que no se debe amar al mundo. No se debe amar este sistema. No améis al mundo, dice el verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas están? Todo este sistema. No, esto es lo mejor, esto es aquí. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
En Santiago veíamos también, el que ama al mundo es enemigo de Dios, porque el mundo es enemigo de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, mire, los deseos de la carne es el pecado. Los deseos de la carne es el pecado. Oh, quisiera hacer esto, quisiera aquello, quisiera esto también. O tal persona aquí. Los deseos de los ojos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que debemos tener mucho cuidado. Porque nosotros, hermanos, pecamos por los ojos. Todo lo que nuestros ojos ven, hermanos, a veces nos lleva a pecar. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Cuando alguien cree que es famoso, hermanos. Hay un peligro serio, hermanos, cuando, por ejemplo, un futbolista, ¿no? Cuando llega, hermanos, quizás a levantarse y hacer cosas maravillosas, se cree único, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. El mundo pasa, dice, y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Tenemos que recordar esto, hermanos. Este mundo va a pasar, este mundo pasa. Este mundo es, hermanos, solamente, es como una tiniebla nada más. Como algo que pasa por nuestros ojos. Y eso no ha de continuar, no permanece para siempre. Entonces, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Amén. Amén. No hay que olvidarse, hermanos, que el Señor aquí nos está hablando siempre de la palabra de Dios. Nos dice, mi palabra es como un mandamiento. Es un mandamiento. En primer lugar, revela la voluntad de Dios. La palabra de Dios revela la voluntad de Dios. Especialmente con referencia a Cristo nuestro Señor. Amén. A ver, vamos a continuar viendo el versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mire, han surgido, dice, muchos anticristos. ¿Acaso habrá muchos anticristos? No, el espíritu del anticristo ya se manifiesta en las personas. El verso 19 nos dice, inclusive, hermanos, de que de la iglesia, de nuestras congregaciones, dice, mire, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hay mucha gente, hermanos, que viene a la iglesia y desaparece. Y todavía hace cosas malas. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero ellos salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hermanos, realmente es para pensar. Hemos conocido muchos cristianos, hermanos. Yo he conocido muchos hermanos que estaban con nosotros compartiendo, pero hoy en día ya no están. Es más, nos han dejado. Más, se han salido y ya no están con nosotros. O sea, yo estuve pensando, estaba preocupado después de la pandemia, hermanos, las congregaciones cristianas se han vaciado. Y cuando los hemos buscado, hemos dicho, hermano, volvámonos a reunir. Ya, hermano, no tengo tiempo por el momento. Voy a venir después. Poco a poco se han ido enfriando mucho más. Y hoy en día ya no los vemos. Se les llama, hermanos, ya no quieren. Entonces es para pensar. Pero hermanos, vamos a quedar aquí, ya nuestro tiempo se ha cumplido, tiempo que tenemos. Es bueno que siempre estemos leyendo la palabra del Señor. Amén. Y lo que estamos aprendiendo sea siempre para bendición, hermanos.
Vamos a continuar viendo en nuestro próximo programa acerca de estos pasajes, del versículo 18 adelante. Pero vamos a dar gracias a Dios por lo que hoy hemos compartido, Sí, hemos Señor. aprendido, hemos visto acerca de la comunión con Dios en Cristo Jesús y en obediencia. Sí, Señor. Vamos a agradecerle. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias Gracias. por tu palabra, gracias por esta enseñanza que hemos Sí, aprendido. Señor. Hemos visto, Señor, cuán importante es aprender tu palabra. Señor, cuando recibimos tu palabra, Señor, nos lava, nos limpia de todo Amén, pecado. Señor. Señor Dios mío, nos corrige lo defectuoso, nos corrige Amén, lo que Señor. está saliéndose del camino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por mis hermanos que han estado en sintonía, Sí, Señor, viendo este Gracias, video Padre. y agradeciéndote a ti, Señor, por todas tus bendiciones. Sí, En el Señor. nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Estaremos el día de mañana. Amén.